Muy bien, en la clase del día de hoy, en la clase número 5 del segundo semestre, vamos a trabajar la investigación, ¿ya? Para eso nos vamos a centrar básicamente en hacer una investigación sobre la última niebla de María Luisa Bombal. Va a ser una investigación guiada porque la pregunta de investigación no la van a formular ustedes, sino que va a ser una pregunta que les va a dar la docente, o sea, yo. En este caso, el objetivo que vamos a trabajar en esta clase en particular tiene que ver con el OA número 24 de la priorización curricular, y ese objetivo está relacionado con las investigaciones que se hacen para realizar para responder una interrogante literaria sobre la novela, en este caso de La Última Niebla. La idea es que nosotros ocupemos esta estrategia para conocer un poco más acerca de la construcción de este relato, y finalmente lo que vamos a hacer es construir una infografía, eso ya la clase siguiente, ¿cierto? Donde se muestre esta investigación, ¿ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, así que tranquilos, no nos aceleremos porque vamos a ir paso a paso. Y comenzamos entonces. ¿Cuál es la habilidad entonces en que nos vamos a centrar hoy día? Vamos a trabajar en la habilidad de la investigación o investigar, ya como le quieran llamar. ¿Y de qué se trata la investigación? La investigación básicamente se centra en la serie de procesos que nosotros realizamos para responder una interrogante o satisfacer una necesidad, ¿ya? La investigación está en nuestra vida cotidiana, chiquillos. Nosotros no solamente la trabajamos para informarnos acerca de textos literarios, sino que también para satisfacer ciertas necesidades que nos van surgiendo en el transcurso de la vida, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los celulares. Las personas que inventaron los celulares lo inventan para satisfacer la necesidad de comunicarse de manera más inmediata, ¿ya? A diferencia de la carta, ¿cierto? Que era lo que existía hasta el momento. Por lo tanto, para poder llegar a ese objetivo, es decir, construir ese celular, tienen que sentir esta necesidad y tienen que formularse la pregunta, ¿cómo crear un dispositivo que nos ayude a comunicarnos de manera instantánea? ¿Ya? Por lo tanto, la investigación se centra en los pasos que realiza la persona para satisfacer esa necesidad o para responder una interrogante, una pregunta de investigación. ¿Ya? Por eso nosotros acá planteamos que la investigación funciona como un proceso, como a modo de engranaje. Cada uno de los pasos que nosotros vamos a realizar son útiles para satisfacer el objetivo final, ya que en este caso obviamente va a ser responder la pregunta de investigación basada en la obra La Última Niebla, ¿ya? Para responder entonces una investigación o para desarrollar el proceso de investigación, lo que nosotros primero hacemos va a ser plantearnos un problema, es decir, tener una interrogante, una pregunta, un cuestionamiento, y después lo que yo hago es buscar información que me ayude a responder esa pregunta o experimentar distintas situaciones que me ayuden a responder o satisfacer mi necesidad, ¿ya? Y finalmente hacemos la presentación y análisis de resultados, que son como los pasos a grosso modo de una investigación. Ahora, la investigación, nosotros, como les dijimos antes, no lo trabajamos solamente en lenguaje, sino que el proceso de investigación también está muy relacionado y de hecho viene prácticamente de ahí, desde el ámbito de la ciencia, ¿ya? La investigación en sí es una habilidad que está adherida al ser humano, es propia del ser humano. Nosotros constantemente estamos investigando y, si no nos hemos dado cuenta, siempre realizamos prácticamente los mismos pasos, ¿ya? Ahora los vamos a especificar para que nos quede mucho más claro, pero estos pasos ustedes los conocen bastante bien. ¿En qué consiste entonces el proceso de investigación? Lo primero que hacemos va a ser definir el problema, ¿ya? Es decir, plantearnos una pregunta, un cuestionamiento que vamos a tener que resolver. Después de plantearnos esta pregunta, lo que nosotros hacemos es planear cómo la vamos a responder, es decir, fijar una metodología como un paso a paso de la forma en la cual yo voy a contestar mi pregunta, si voy a hacer encuestas o si voy a buscar información, es decir, voy a hacer una investigación bibliográfica o si voy a hacer algún experimento, ¿ya? Ese proceso, esa planificación corresponde a la planeación de la investigación. Después, en el punto número 3 tenemos la recolección de la información. Una vez que yo ya elaboro el paso a paso, el cómo voy a contestar mi pregunta, lo que hago es analizar
recolectar información y posteriormente analizarla, ¿ya? Para saber si esa información se relaciona o no con la pregunta que yo voy a plantear. Y finalmente, una vez que ustedes analicen la información, seleccionan la información más importante, lo que ustedes hacen básicamente es presentar los resultados, ¿ya? Ese es como el paso a paso, la metodología que yo desarrollo para contestar o para realizar, mejor dicho, un proceso de investigación, ¿ya? Son esos 5 pasos que nosotros también son los que vamos a desarrollar en este caso. Estos 5 pasos les sirven, chiquillos, para todas las investigaciones que ustedes quieran realizar, tanto en el ámbito de las humanidades y de las ciencias, para que nos quede absolutamente claro. Vamos entonces con nuestra investigación, que es la siguiente. La pregunta que ustedes van a tener que responder, chiquillos, o la definición del problema que vamos a tener, se sitúa en este interrogante. ¿Cómo el surrealismo en la novela La Última Niebla, cómo se manifiesta el surrealismo en la novela La Última Niebla de María Luisa Bombal? ¿Ya? Perdón, que estaba ingresando aquí a un compañero y ahí me quedé un poquito más lenta. Entonces, todos van a tener que responder esta interrogante basándose en la lectura, obviamente, de la novela La Última Niebla, que es la lectura complementaria de este mes. ¿Cómo respondemos esta pregunta? Primero, lo que tenemos que hacer... PDF? ¿Cómo? Sí, por supuesto, Sí, está en PDF. Ahí en la plataforma, chiquillos, yo les subí el link donde pueden encontrar la lectura, ¿ya? Está en el documento arriba de la asistencia y abajo del registro de proceso. Ahí están todos los links de los libros que nosotros estamos trabajando. Entonces, chiquillos, para responder esta pregunta de investigación, lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué conceptos desconozco de esta pregunta. Y aquí le voy a pedir ayuda a Johan, que llegó atrasado. Johan, ¿cómo está Johan? ¿Y usted? Muy bien, Johan. Johan, ¿entendió un poco de lo que estamos hablando, cierto? ¿O tiene alguna duda? No. ¿Sabe más o menos de lo que vamos a hacer? Vamos a investigar una pregunta, algo así. Sí, Responder una pregunta. vamos a responder una pregunta y para eso tenemos que realizar una investigación. En este caso la pregunta es, ¿cómo se manifiesta el surrealismo en la novela La Última Niebla de María Luisa Bombal? Si yo le digo a usted, Johan, que realice esta investigación, ¿cuáles de los conceptos que están presentes en la pregunta sería uno de los primeros que usted buscaría? ¿Qué concepto desconoce usted, Johan? De los de la pregunta. La Última Niebla. No, El libro. Ya, muy el bueno. libro. Sí, por supuesto, porque si no ha leído el libro, evidentemente es un concepto desconocido al cual va a tener que investigar. El ¿Qué más? surrealismo del libro es el que Ya, desconozco. ya, el surrealismo también. Muy bien, está bastante cercano, ¿cierto? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para responder esta pregunta es saber qué es el surrealismo, ¿cierto? Después, obviamente, conocer La Última Niebla, la novela. Y también, obviamente, tener información acerca de la autora para ver cuál es el vínculo que podría existir entre ella y el movimiento surrealista, que es un movimiento de vanguardia que nosotros vamos a conocer hoy día a partir de la investigación que realicemos, ¿ya? Entonces, la evaluación que ustedes van a tener va a ser responder esta pregunta, ¿ya? Mediante la construcción de esta investigación que van a publicar mediante una infografía. Suena bastante lejano, difícil en este momento, pero no se preocupen, ustedes saben que nosotros siempre realizamos el paso a paso de las cosas, no lo vamos a hacer todo de un día para otro, sino que la idea es que podamos realizar el proceso de investigación. Lo primero que nosotros dijimos entonces, definimos el problema, es decir, conocemos la pregunta sobre la cual vamos a trabajar, que en este caso es cómo se manifiesta el surrealismo en la novela La Última Niebla de María Luisa Bombal. Para eso,
Lo que tengo que hacer entonces es determinar cuáles son los conceptos que yo desconozco para poder buscarlos, poder informarme acerca de ellos. Es decir, saber de qué se trata el surrealismo, conocer La Última Niebla, ¿cierto? Y también información de la autora, que en este caso es María Luisa Bombal. Una vez que ustedes hacen eso, tienen que empezar a planear su investigación. Es decir, planificar qué es lo que van a hacer, cómo van a responder esta pregunta, ¿ya? Y para eso, yo acá les destaqué nuevamente los conceptos claves, ¿cierto? Que es surrealismo, La Última Niebla y la autora, por supuesto, María Luisa Bombal. Lo primero que debería hacer entonces yo es investigar sobre qué es el surrealismo, ¿ya? Y comprender ese movimiento. El surrealismo, para la gente que está un poco más alejada, tiene que ver con los movimientos de vanguardia. Por lo tanto, si ustedes buscan surrealismo y vanguardia, seguramente van a encontrar bastante información sobre eso. Después, lo que deben hacer es investigar sobre la vida de la autora, para saber si es contemporánea o no con el surrealismo, si ella en algún momento dice que utiliza algunas técnicas surrealistas dentro de su relato, y posteriormente lo que yo hago es leer la novela, ¿cierto? Para relacionar los hechos que se presentan en ella con el movimiento surrealista, y también conocer las técnicas surrealistas que se muestran en el relato, ¿ya? Este relato se caracteriza por ser en algunas partes un poco confuso, ¿ya? Por eso no hacemos principalmente una prueba, sino que más que nada un trabajo para que sepamos a qué se debe la propuesta estética que ella va a tener, que en este caso se va a relacionar justamente con el movimiento surrealista, ¿ya? Esa es la planeación de nuestra investigación, es el paso a paso que yo voy a realizar para responder mi pregunta, ¿ya? Ese es el segundo paso de el proyecto de investigación. Ojo ahí con los pasos, porque al final ustedes saben que nosotros hacemos preguntas acerca de lo que vimos en la clase, así que dudas hasta aquí. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que tenemos que hacer? Hoy tenemos que hacer ¿No? como una infografía Sí, pero eso ya más hacia el final. con estas Cuando, tres cosas. sí, respondiendo a esta pregunta, ese es como el centro. ¿En qué, o sea, cómo Constancia. lo vamos a dar? ¿En qué formato? Ah, ya, miren, no nos adelantemos todavía porque solamente estamos viendo el proceso de investigación. Todavía Ya. no nos vamos a adelantar con el tema de la infografía, porque acuérdense que yo siempre les enseño o les doy algunos tips de cómo hacer sus trabajos, ya que en este caso nosotros vamos a trabajar con la aplicación Canvas, ya que espero que hayan trabajado antes con ella. Si no, van a aprender a utilizarla, ¿cierto? Sí, trabajamos con Canva en una actividad de física que teníamos que hacer algo sobre los planetas. Ya, excelente. Entonces van a estar Es bastante bastante fácil familiarizados. utilizarlo. Sí, justamente, porque además está en español, así que les sirve bastante para trabajar esto a modo de infografía. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. En el caso de la investigación, es importante que vayan recordando los pasos. Primero tenemos el planteamiento del problema, es decir, saber cuál es nuestra pregunta. Después tenemos la planeación de la investigación. Y ahora, lo que tenemos que hacer es recolectar información. ¿Y de dónde yo saco información? Tengo dos formas de hacerlo. Una son las fuentes impresas, que pueden ser libros, revistas, ¿cierto? En los cuales yo, para poder reconocer el contenido de manera más rápida, ¿cierto? Voy a buscar en el índice, o en el cuadro de contenidos. Y aquí, chiquillos, es súper importante que consideren lo siguiente. Cuando ustedes están trabajando con artículos académicos, ya por ejemplo, si ustedes buscan surrealismo y le aparece un documento en PDF, que es un artículo académico, lo más probable es que le aparezca un cuadrito que se llama resumen o abstract. En ese cuadro se sintetiza toda la investigación que ustedes van a ver. Por lo tanto, una forma bastante práctica de buscar información acerca del tema es a partir de artículos académicos, porque yo solamente necesito leer el primer párrafo para saber de qué va a tratar todo el texto, y de esa manera saber si va a servir o no para mi lectura. Otra forma de buscar información, y que es la que vamos a utilizar nosotros, por supuesto, tiene que ver con las fuentes digitales, ¿ya? Y en este caso, obviamente, todos ustedes saben que para eso ocupamos los navegadores, y lo que tenemos que saber, eso sí, es cómo buscar bien en el navegador, que eso lo vamos a trabajar hoy día, que nunca está de más saber cómo se debe buscar.
También, una vez que ustedes recolectan información, lo que tienen que hacer es la selección. Y los tips fundamentales para la selección de la información, obviamente, es estar atento a los subtítulos, que es donde se nos van a plantear las temáticas principales que va a trabajar el texto, que quizá yo voy a querer utilizar. También las palabras claves de los textos, que por lo general están en negrita o en cursiva. Eso nos permite, ¿qué cosa? Reconocer información de manera rápida e instantánea para saber si el texto que nosotros estamos viendo nos va a servir para nuestro trabajo. ¿Para qué hacemos esto? Para que el proceso de investigación nos sea mucho más fácil y más rápido, ¿ya? Una vez que ustedes seleccionan los textos con los cuales van a trabajar en base a los subtítulos, a las palabras claves, lo otro también que pueden utilizar son los recursos gráficos. Recuerden que los recursos gráficos son las imágenes que aparecen en determinados textos, la estadística, los esquemas, ¿cierto? Que pueden utilizar, o también las ilustraciones, pero ojo, no las ilustraciones decorativas, porque siempre lo que nosotros estamos buscando, que lo vimos con los textos informativos, es recolectar información, buscar información que nos sirva para nuestra investigación, ¿ya? ¿Cómo entonces vamos a buscar la información? Nosotros en el buscador. Aquí quiero que pongan mucha atención porque hay algunos errores comunes que ustedes cometen cuando quieren buscar información en la web y que tiene que ver con colocar, por ejemplo, estoy casi segura que muchos de ustedes van a colocar la pregunta en Google, ¿ya? Y si colocan la pregunta en Google, lo más probable es que no les aparezca la información que ustedes necesitan, la información de manera precisa, porque no es un trabajo que ya está hecho, sino que lo tienen que elaborar ustedes. Lo que tienen que hacer en el buscador es buscar por conceptos, es decir, comenzar a buscar los conceptos principales. Por ejemplo, Mi mamá dijo que había Fernando, una aplicación años ¿ya? atrás que se llamaba Rincón del Vago y ahí buscaban todo. Yo no sé si todavía existe el Rincón del Vago, al menos cuando yo iba en el colegio existía. Claro, y ahí buscaban mucha información y copiaban y pegaban. Pero en este caso, uno que vivió esa experiencia como estudiante trata de hacer trabajos que nos sirvan para ese tipo de páginas. ¿Ya, Fernando? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué me hace la vida más complicada? Porque así aprenden, Fernando. Ese es el objetivo, aprender. Entonces, vamos, concentrémonos en esto. ¿Cómo buscan ustedes en la web para que les sea más fácil? Si quieren conocer los conceptos principales, obviamente tienen que colocar solamente la frase que buscan. Por ejemplo, surrealismo y María Luisa Bombalo, surrealismo en la última niebla. Y lo más probable es que en el buscador le aparezcan resultados que estén relacionados con ese tema, ¿ya? Ahora, no necesariamente va a unir los temas, así que ahí tienen que tener mucho cuidado porque hay que ser selectivos. Si yo quiero buscar los conceptos por separado, lo que tengo que hacer básicamente es agregar el más entre medio. Puedo poner surrealismo más la última niebla. En este caso aquí aparece atentado más Malala, pero es un ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que le aparece? Le aparece básicamente todos los textos donde se mencionen esos conceptos, ¿ya? Y ahí ustedes pueden seleccionar, obviamente, de manera libre, ¿verdad? El texto con el cual a ustedes les gustaría trabajar. O también, si quieren buscarlo ahora sí de manera más precisa, lo que podrían poner también es surrealismo en la última niebla. Pero eso lo colocan entre comillas. ¿Para qué? Para que les busque las citas que se relacionan con eso en distintos textos. De esa manera es mucho más probable que a ustedes les aparezca algún artículo que esté trabajando básicamente ese tema, ¿ya? Esas son como las tres formas de buscar conceptos dentro del buscador Google. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo, chiquillos? Que trabajen con el Google académico, con el escolar Google, porque ahí es mucho más probable que encuentren información que se relaciona con el tema, ya con este tema literario, porque es una investigación literaria y en la web no necesariamente van a encontrar investigaciones, sino que lo más probable encuentren solamente interpretaciones del texto, ¿ya? Y eso no les va a servir como fuente, ya vamos a ver por qué. Es que ahí hay, en el internet hay mucha información y y nos podemos confundir. Exacto, por eso es súper importante, Fernando, que ustedes sepan cómo evaluar una fuente. Y aquí está.
En este caso, ¿en qué se tienen que fijar ustedes para encontrar un texto que les sirva para su investigación? Lo primero que se tienen que observar es cuál es el autor o la institución de respaldo. Por ejemplo, en este caso se muestra la página de Cervantes, ya que es un instituto de estudio literario, y que probablemente todos los ensayos que aquí aparecen o todas las investigaciones que aquí aparecen son investigaciones avaladas, desarrolladas por académicos, y que les van a servir, por supuesto, para utilizar dentro de su investigación o dentro de su trabajo. Lo otro que se pueden fijar es en la fecha de actualización, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando son textos demasiado antiguos, puede ser que haya una investigación posterior que contradiga ese texto, por lo tanto hay que tener mucho ojo. Ahora bien, la pregunta que yo les planteé no es una pregunta que busca descubrir el oro, ¿ya? O, o descubrir la rueda, sino que básicamente es solamente relacionar el concepto de surrealismo con la última niebla, así que aquí no van a tener tanto problema, ¿ya? No es que le esté pidiendo algo muy complejo. Por eso la idea es que lo podamos hacer, o comencemos a realizar, mejor dicho, en esta clase. Después, se tienen que fijar en que la información que entrega el texto esté relacionada con la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Es la posible respuesta correcta. En este caso, si nosotros estamos preguntando cuál es la relación entre el surrealismo y la última niebla, lo que ustedes tienen que buscar es esa relación. Por lo tanto, toda la información que utilicen dentro de su texto tiene que estar relacionada con eso. Ya debe ser coherente, porque si no vamos a tener problemas al momento de querer dar resultados, ¿ya? Eso es como fundamental. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar para evaluar una fuente? En que obviamente la fuente sea de un autor reconocido, que esté relacionado con el tema, y también obviamente donde se señalen los autores, ¿ya? Cuando no se señala el autor dentro de una página, quiere decir que no es una fuente válida para la investigación. Y aquí quiero ser súper enfática. Wikipedia, sabemos que es una enciclopedia y que mucha de la información que ahí aparece es verdadera, ¿ya? Y eso no es cuestionable. Sin embargo, no es lo mejor utilizar Wikipedia para una investigación debido a que es una enciclopedia que se nutre de los distintos participantes, es decir, cualquier persona en realidad puede editar Wikipedia. De hecho, a nosotros en la universidad nos tocó poner un artículo de Wikipedia. Entonces, en realidad cualquier persona puede escribir ahí. Eso significa que la información que se va a colocar no siempre va a ser la verdadera, ¿ya? Y ahí hay que tener mucho cuidado. Muy bien, queridos. Una vez que ustedes buscan información en las distintas fuentes, la evalúan, ¿cierto? Ven si les podría servir para su trabajo. Lo que debemos hacer es analizar y relacionar la información. ¿Cómo hacemos eso? Una vez que ustedes eligen los textos que quieren trabajar, tienen que determinar de qué habla el texto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el texto que está aquí es evidente que habla del surrealismo, de hecho está dentro del título. Ustedes saben, como trabajaron los textos informativos en las clases anteriores, saben que los textos informativos tienen un carácter referencial, por lo tanto, a través del título, yo ya puedo identificar de qué se va a tratar el texto y de esa manera saber si me va a servir o no para mi investigación. Después, ¿qué es lo que hacen? Una vez que ustedes determinan de qué habla el texto, seleccionan las ideas más importantes para ver qué se dice sobre eso, ¿ya? Y esa selección de ideas que ustedes hacen es lo que van a utilizar finalmente en su investigación. Nada más, ¿ya? Como por ejemplo aquí el término planteado por Apollinaire, ya aquí dicen quién inició el concepto del surrealismo, cuándo se inaugura, fue un modo de expresión nuevo para la época, se describe la práctica creativa, ¿ya? Abarca distintas manifestaciones artísticas. Esto es como una selección de las ideas principales. Ahora lo que ustedes tienen que buscar es un texto mucho más preciso, que en este caso no se lo iba a colocar acá para que puedan efectivamente buscarlo. ¿Sí? Entonces, una vez que realizamos eso, queridos, nosotros ya estaríamos listos para comenzar a pensar recién en la infografía y a mostrar como nuestros resultados de esta investigación.
Lo primero que tengo que hacer entonces es buscar la información ahora que ya tenemos planteado el problema. Y para eso vamos a hacer una actividad muy, muy cortita, de 15 minutos, donde de manera individual van a seleccionar al menos 2 fuentes. Ay, se me fue, ahí sí. Van a seleccionar 2 fuentes donde se explique qué es el surrealismo. ¿Ya? Ese va a ser como el primer objetivo de nuestra clase. Investigar sobre el surrealismo. ¿Qué es? ¿Ya? Las fuentes pueden ser tanto textos, así como también videos. ¿Ya? Los videos también les pueden servir, pero ojo, evalúen el video, vean si la fuente, el origen del video es de un organismo o grupo o autor específico que se relacione con textos literarios, porque si no, no les va a servir, ¿ya? Después, una vez que ustedes buscan de manera individual la fuente, lo que tienen que hacer es explicar con sus palabras en qué consiste el surrealismo y señalar, la fuente de donde extrajo la información. Y finalmente, esto obviamente no lo vamos a hacer aquí, ahora, ya, pero lo que tienen que empezar a pensar es con quién van a trabajar su trabajo y van a inscribir a su grupo de trabajo en la plataforma. ¿Ya? Un grupo de trabajo de máximo 5 personas, ¿ya? Con el cual van a hacer su investigación. Ahora sí, dudas con respecto a lo que tienen que hacer. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Entonces, Ujú. en el grupo son 2 fuentes por persona. Sí. Pero ojo, esto es solamente, Josefina, esto es solamente para la actividad de ahora. Vamos a hacer esta actividad de manera individual primero. Y lo que Ya. van a tener que subir a la plataforma es primero la inscripción del grupo, que está en un cuestionario. Eso lo pueden hacer dentro de esta semana. Ya yo no tengo problema con que lo hagan hasta el viernes. Pero esto, que es la segunda parte que tiene que ver con la actividad de hoy día, que es buscar qué es el surrealismo, eso lo van a entregar hoy día, porque nos vamos a tomar 15 minutos para hacerlo, ¿ya? Ojo, utilicen la estrategia que yo le acabo de dar, buscar información, ¿cierto? A partir de la forma o la clave que le di a través del buscador, seleccionar el texto que les podría servir y analizar bien la fuente según las ideas principales. Ya eso es súper importante. Miss, Dígame. en la tarea dice sube tu tarea a plataforma. ¿Esta tarea, la Sí, del esta tarea. surrealismo? Sí, por supuesto. Ya. Sí, la idea, chiquillas, es que hoy día simplemente sepamos qué es el surrealismo, perdón, para que cuando vayan a leer La Última Niebla, si es que no lo leyeron, porque quiero pensar que hay varios que ya lo leyeron, eh, puedan relacionar el surrealismo con la obra, ¿ya? Para eso entonces nos vamos a tomar 15 minutos desde ahora. Ya, queridos, comenzamos a correr el tiempo y nos juntamos en 15 minutos. Y lo que vamos a hacer ahora, queridos, ahora que ya estuvieron como investigando un poco, no se preocupen si no terminaron toda la actividad, porque en realidad el proceso de investigación es un poquito más lento, no es algo que puedan hacer en 15 minutos. Vamos a hablar básicamente de las dificultades que tuvieron para buscar la información. Por ejemplo, Josefina ya nos comentaba un poco acerca de que cuando ella ponía surrealismo, le parecía surrealismo, pero más relacionado con las artes plásticas, más que con la literatura en sí. Ahora, cuando sucede eso, lo que podemos hacer es ir reorientando, recuerden, nuestra investigación en el buscador, e ir colocando surrealismo más literatura o textos literarios surrealistas, ya para que nosotros nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que es el surrealismo, ¿ya? A partir de eso, chiquilla, a partir de lo que buscaron ustedes, le pregunto a alguien que no haya participado hoy día, al Maximiliano Aguilera. Maximiliano Aguilera. ¿Está ahí, ¿Sí, Miss? Maximiliano? Muy bien, Maximiliano. ¿Usted qué encontró del surrealismo? ¿Qué decía por ahí? Que la palabra surrealismo, su origen proviene de Francia, de ¿Ya? surrealisme. ¿Ya? ¿Cómo esto? Que se refiere a sobrerealismo, que es como una hipérbole. ¿Ya? Es como hiperrealista, ¿ya? ¿Sí? Y fuera de la realidad.
fuera de la realidad, ¿cierto? Muy bien, ahí sí nos estamos acercando mucho más. Si ustedes se fijan, cuando ustedes buscaban la palabra surrealismo, lo más probable es que si abrieron alguno de los artículos con imágenes, le aparecía la imagen de Salvador Dalí, que es como uno de los grandes pintores surrealistas. De hecho, él ilustró varias novelas, ya que se relacionan con el carácter surrealista, perdón, y otras que no, como la de Don Quijote. Pero lo que busca más que nada es mostrar como el mundo de los sueños, nuestro inconsciente, llevarlo a la literatura o a las obras de arte. Con eso se relaciona más que nada al surrealismo. La idea de esta actividad, chiquillos, es que ustedes se pudieran pudieran interiorizarse con el concepto del surrealismo, el cual vamos a trabajar obviamente de manera mucho más profunda en clase, porque no es tan fácil. La idea de esta actividad es que ustedes expliquen con sus palabras qué es el surrealismo, y la próxima semana, cuando empecemos ya a trabajar nuestra investigación, vamos a buscar cuál es la relación entre el surrealismo y la novela La Última Niebla, ¿ya? La próxima clase, que es la de reforzamiento, que es mañana, recuerden que tienen que estar todos presentes, ya para que puedan participar de la actividad. Esta actividad, chiquillos, va a quedar disponible en la plataforma para que ustedes la puedan subir y queda como registro de proceso. La pueden subir hasta la próxima clase, es decir, hasta el día lunes. El lunes estamos a 28, ¿ya? Hasta el día lunes 28 se puede subir, donde ustedes tienen que colocar básicamente 2 fuentes donde hayan encontrado el concepto de surrealismo o donde hayan investigado sobre este concepto y explicarlo con sus palabras, ¿ya? Eso es, súper cortito, no es nada más que eso, y de hecho es lo que están haciendo ahora. Le pueden sacar una fotografía a su cuaderno, ¿cierto? O pueden colocarlo en un Word, que es mejor porque así copian y pegan el link, ¿cierto? Y lo envían por medio de la plataforma a través de las tareas. ¿Ya, chicos? Vamos a comenzar entonces el cierre de nuestra clase, y para eso, obviamente, como es habitual, necesito de la participación de ustedes para ver qué es lo que aprendimos hoy día. En este caso, hoy día trabajamos los pasos de la investigación, y primero le voy a preguntar a la Consuelo Pizarro. Consu, ¿estás ahí? Consuelo Sí, Miss. Pizarro. Muy bien, Consuelo. ¿Se acuerda cuáles eran los pasos de la investigación? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos para poder realizar una investigación? Consu, ¿se acuerda? Estoy pensando. No me Sí, acuerdo. piense. Sí, no se preocupe. Piense, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para hacer una investigación? Que lo vimos en clase. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Con lo cual no puede haber una investigación sin eso. ¿El tema? El tema, ¿cierto? O el planteamiento del problema, la pregunta, ¿verdad? Y después, ¿qué hacíamos para responder esa pregunta? ¿Cuál es el siguiente paso? El Renato Chodil, ¿se acuerda, Renato? Después que tengo el tema, ¿qué es lo que hago? Como que habían 3 diferentes como formas de buscar, ¿Ya? Buscamos como información, por, ¿cierto? ¿Por? sí, A ver, aquí vamos a sí, ayudarle para un poquito igual. recordar. Chiquillos, primero, definición del problema, ¿cierto? Reconocemos cuál es la pregunta que tenemos que responder. Después, planificamos nuestra investigación, es decir, ordenamos los conceptos que tenemos que buscar. Después, recolectamos la información, buscamos, ¿cierto? Revisamos entre la bibliografía qué es lo que me sirve y qué es lo que no, ¿cierto? Después, analizamos la información, es decir, vamos seleccionando cuál es la información que se relaciona con el tema que yo estoy trabajando, y finalmente hacemos una presentación de los resultados. Esos son como los 5 pasos generales de la investigación. Después, recuerden qué es lo que deben considerar para evaluar una fuente, para saber si el texto que ustedes van a utilizar les sirve o no. Lo que tienen que hacer, acuérdense, es ver que el autor sea un autor conocido, relacionado con el tema, y que esté respaldado por alguna institución relacionada obviamente con el tema literario.
También me puedo fijar en la fecha de actualización del documento, ¿cierto? Para saber si ese documento no es muy antiguo y que no esté desactualizado. Y finalmente es fijarme que la información que se entrega en el texto esté relacionada con el problema de investigación que yo quiero responder, ¿ya? Chicos, eso es principalmente lo que trabajamos hoy día, ese es nuestro objetivo. Es un poquito más complejo, ¿cierto? Porque estoy segura que ustedes están acostumbrados a trabajar la investigación más relacionada al ámbito de la ciencia, pero si ustedes se dan cuenta, este proceso es el mismo que ustedes realizan siempre cuando quieren hacer, por ejemplo, una exposición oral sobre la cual tienen que informar acerca de un tema en específico. Ustedes realizan estos pasos. Buscan solucionar un problema, que es decir, cuál es la información que a mí me sirve para expresar en mi investigación o mi presentación oral. Después planifican los pasos que tienen que realizar, recolectan información, ¿cierto? Analizan esa información y la presentan. El proceso de investigación es el mismo, ¿ya? Es algo que ustedes acostumbran a hacer habitualmente, pero que no necesariamente lo realizan como de manera consciente, como que realizan los pasos de manera, podríamos decir, bastante improvisada, podríamos decir, ¿ya? En este caso, no, la idea es que nosotros tengamos claro cuáles son los pasos que tenemos que realizar. El objetivo de esto, recuerden que es responder la pregunta de investigación inicial, que se centra en esto, ¿ya? En cómo se manifiesta el surrealismo en la novela La Última Niebla de María Luisa Bombal. Mañana, en la clase de reforzamiento, recuerden que vamos a estar todo el grupo para poder trabajar esta novela. Lo importante es que ustedes ya hayan comenzado a leerla para que mañana puedan participar de manera muy activa en el reforzamiento, ya que se va a centrar básicamente en el análisis de este texto. ¿Sí? Muy bien, queridos. ¿Dudas hasta acá con respecto a la clase, lo que hay que hacer? Ninguna. Muy bien, Fernando, excelente. Yo espero, chiquillos, que en este... Dígame. No hay ninguna duda. Ah, ¿ninguna duda? Ya. Muy bien. Entonces, si estamos todos claros, les recuerdo que mañana entonces nos juntamos el curso completo para tener una clase de reforzamiento sobre La Última Niebla, la cual les va a servir mucho para poder comprender un poco de qué se trata esta novela y cómo es su propuesta artística, ya que se va a relacionar con el surrealismo. Eso lo vamos a ver mañana, queridos. Entonces, si no hay ninguna duda, me despido y me quedo solamente con la gente que llegó atrasada y no alcanzó a colocarse presente en la lista. Que estén muy bien. Chao, chao, chiquillos. Que tenga una buena tarde, Miss. Igual, que Chao, estén bien Chao, todos. señorita. Chao, que estén bien.